Ahora bien, ello es un espacio muy importante para el creyente, que es cuando está en su hogar, en la comodidad de su hogar, en su habitación, cuando no tiene ningún tipo de preocupación. Ya usted empieza a crearse un hábito a leer la palabra a partir de las 8 o 9 de la noche. Yo voy a leer la palabra, voy a empezar a leer, voy a tomar 2 horas para leer la palabra a partir de las 9 de la noche. Mis hijas cenaron, mi esposa está viendo televisión, ya nadie me va a llamar, ya yo voy a dedicarle tiempo a la palabra. Cuando usted dice, bueno, yo voy a leer la palabra en la mañana, hay personas que no trabajan, que tienen su propio negocio, pero aún así tienen ocupaciones. Muy buenas bendiciones para todas mis mujeres de Creciendo Juntas RD. En este tiempo le damos gracias al Señor por permitirnos una vez más estar acá y poder compartir contigo, mujer de Dios y hombre también, que me puedan seguir, que me puedan ver, ¿no? Por nuestro canal digital Escogido TV y en su espacio Creciendo Juntas. Hoy tenemos un tema maravilloso para mí, muy importante, porque toca un poquito de las fibras de mi vida. Sí, y es un tema dado por el mes en el que ya terminamos, sí, ¿verdad? Pero aún así estamos recientes de la conmemoración o del Día Internacional, ¿verdad? De la Biblia, celebrado el 27, si no me equivoco, 27 ¿verdad? El 27 de septiembre, o sea que estamos ahí reciente. Y quise traer un tema que para mí, como le decía al principio, es muy importante. Y se trata de leer la palabra de Dios, de escudriñar la palabra de Dios, de crear el hábito de leer las escrituras, pero más que un hábito, lo que más me interesa es cómo yo logro apasionarme tanto por la palabra que sea como... Ay, Dios mío, como algo necesario, como algo que no me pueda faltar, así como los alimentos, ¿verdad? Cuando usted se levanta, un estilo de vida, pero no obligatorio. Aclaro. Hoy, antes de, me acompaña en este set y en este tiempo una hermana a la cual yo admiro mucho por eso, por lo que vamos a hablar en este momento. Y es porque él, cuando toma oportunidades en nuestra congregación, somos de la Iglesia de Dios Central, aquí en Jaina, nuestro pastor Humberto de Champs, así que nuestro líder es un líder del Ministerio de Caballero, amén. Líder de nuestra iglesia, su nombre es Henry, amén. Y yo complacida de que él esté aquí acompañándome en este tiempo. Y hablar sobre este tema para mí es importante. Compartía con él tras cámara, ¿verdad? Bien. Sí, antes de iniciar, que podemos crear el hábito de leer la palabra, ¿no? Como todos los hábitos que queramos aprender o adaptar a nuestras vidas. Bien. Y creo que es importante crear un hábito para leer la palabra, pero al mismo tiempo me pregunto, y es mi pregunta, ¿por qué se nos hace tan difícil? Gloria a Dios. Dios mío, es como una batalla campal. El hecho de tú sacar ese tiempo para leer la palabra, pero más que leerla o crear el hábito, es sentir como ese compromiso, esa pasión, esa necesidad de todos los días, como usted come, como usted se baña, como usted duerme. No, lee la palabra del Señor. Amén. ¿Cómo lo logro, Henry? Dígame, amén. A ver, ¿cómo usted lo logra? Amén. Dios le bendiga a todos los hermanos, todos los amigos, todas las personas que ven este programa, Escogido TV. Dios bendiga la vida de nuestra hermana Yuderka de León. Dios bendiga. Amén. Dios bendiga también a nuestros pastores de nuestra congregación Iglesia de Dios Central. Dios bendiga a nuestros líderes, a todos los hermanos que tienen la responsabilidad de echar hacia adelante el Evangelio de Cristo. Amén. Es muy importante el tema que nosotros vamos a tratar en esta tarde. Y verdaderamente para mí es un gran privilegio de estar aquí en este programa nuevamente. Amén. Le damos la gloria al Señor porque yo sé que lo que Dios ha hecho con nosotros en nuestra vida
verdaderamente es digno de imitar. Nosotros, de manera personal, yo me siento muy, muy honrado, me siento muy bendecido. Amén. De parte del Señor, porque muchas veces nosotros queremos las bendiciones materiales, pero la palabra dice que Él nos bendijo con todas bendiciones espirituales en los lugares celestiales. Amén. Esas son las verdaderas bendiciones que nosotros tenemos que tener. Hoy vamos a tratar un tema muy importante, que es cómo aprender, cómo dedicarle tiempo y no desesperarnos a la palabra de Dios, porque yo sé que en estos tiempos muchas personas no hacen verdaderamente lo que tienen que hacer respecto a lo que es la Biblia. En un momento yo estuve en esa situación, pero ¿qué le digo? Gracias a la presencia de Dios, luego que llegó a mi vida o yo llegué a Él, las cosas fueron distintas. Amén, amén. Entonces, decía que usted, cuando yo lo veo ministrar en nuestra congregación, yo digo, wow, ese hombre tiene un manejo de la palabra de Dios excelente. ¿Cómo usted ha podido lograr en poco tiempo, por lo menos comparado conmigo, que tengo 40 y pico de años? Usted está como recién nacido para mí, ¿no? Pero es mucha la diferencia, porque como le decía al principio, como le decía detrás cámara, yo no he podido, a pesar de los años que tengo, lograr tener como esa conexión profunda con la palabra de Dios. Y no es que no la conozca, leo mi Biblia todos los días, trato de hacerlo, porque entiendo que es un deber cristiano, es una disciplina, ¿no? Es uno de los, ¿cómo le digo? De las rutinas que cada creyente debe tener, ¿no? Su devocional, la lectura de la palabra, orar, que es uno de los ejercicios espirituales de lo más importante. Entonces, pero sé que la gran mayoría, si no decirlo todo, el 80% de los creyentes somos más dados a orar, a tener un tiempo devocional, a tener un tiempo de oración. Mira, hay gente que dura 20 horas orando, 10 horas, 5 horas, 3 horas, pero no duran una hora leyendo la palabra. No lo hacen. ¿Me entiendes? Yo no me duermo orando. Nunca, o sea, yo sí estoy orando, pero con la Biblia me pasa que muchas veces comienzo a leerla y en el camino me voy como agotando. Me voy agotando y digo, déjame terminarlo aquí. Le pongo la crucecita, lo marco. Para seguir, para luego continuar. Para luego continuar. Sin embargo, con la oración no me pasa igual. Sin embargo, cuando estoy en la presencia del Señor no me siento igual. Quisiera como que esa presencia nunca se apartara. Y ese tiempo de intimidad con Dios tampoco nunca se acabara. Que no me llegara el tiempo de decir, Yudelka, tienes que acostarte porque te tienes que levantar temprano. Con la palabra no me pasa eso. Mira, primeramente, yo era una persona cuando estaba en el mundo que tenía siempre deseo de... Yo leía muchos periódicos. Yo leía diariamente 4 o 5 periódicos. Ahora mismo hay periódicos digitales. Sí. Pero cuando llegaron los periódicos, el Diario Libre, el Caribe, todos esos periódicos gratuitos, yo trabajaba en la cervecería y a mí siempre me llevaban esos periódicos. De hecho, antes de entrar a la cervecería, yo siempre me gustaba la lectura. Todo el tiempo me ha gustado la lectura. Yo, la noticia, la persona que tenían, que hablaban palabras, decían cosas que no estaban dentro de la noticia que yo había leído, entonces yo la confrontaba y yo le decía, no, espérate, pero que tú estás diciendo algo que no es, porque es que yo leo los periódicos, ¿dónde fue que lo dijeron? No, eso no es así. Entonces yo le presentaba el periódico, mira, busca el Diario Libre y el Diario Libre te va a decir esto. Entonces, antes de venir a los pies del Señor, ya yo tenía conocimiento, leía y retenía mucho en la página tal, y todo el tiempo me gustó leer el periódico. Inclusive yo compraba 2 periódicos los domingos y me quedaba en mi casa ahí los días que no trabajaba, leía los periódicos. Cuando trabajaba de noche en la zona me llevaba el periódico, no lo leía por la mañana para leerlo allá tranquilo, en espacio. Pero luego que yo vine a los pies del Señor, primeramente, algo muy importante, Jesús dijo que vayamos por el mundo a predicar la palabra. Yo sentí pasión por la predicación. Sentí pasión por predicar la palabra, porque yo veía en mis inicios los hermanos, el pastor, yo veía cuando me convertí, veía al pastor predicar de una manera como fácil, y como que ellos predican, así como que ellos recitan. Y entendí que para poder predicar la palabra, para poder salir a predicar la palabra al mundo, hay que leerla, hay que escudriñarla, hay que meditarla.
Entonces, yo empecé a hacer videíto, no entendía muy bien, aunque leía la palabra, empecé a hacer videíto, no me salían, tenía que volver a grabar porque me salían los textos, hasta que un día empecé a ir a los cultos de nuevo creyente con Rubén. Yo no le encontraba sentido, como usted dice, a la Biblia, no, la leía por arriba y dejé de ir, y el maestro Rubén y Jeremías me decían que por qué yo no asistía al culto de nuevo creyente, y yo le dije, yo voy a ir. Hasta que un día, leyendo la palabra en mi casa, como a las 3 de la tarde, yo estoy leyendo en el libro de Números, capítulo 22, la historia de Balaam y Balaam, en donde Balaam mandó a maldecir al pueblo de Israel. Y me bajó como un remo, una revelación. Y yo llamé a mi esposa y a mis hijas, les vamos a orar, vengan, vamos a orar, porque sentí como que el Señor me dijo, como tú tienes que leer, tienes que enfocarte. Y desde ahí, yo fui al culto de los nuevos creyentes todos los miércoles en la calle 2, hasta que nos trasladamos aquí a la Galván, y empecé a meditar, empecé a leer la palabra. Yo tenía esa sed de leer la palabra. Lo que hacía era que la leía en el trabajo cuando llegaba, la leía cuando iba a almorzar, la leía en la noche antes de acostarme, que de hecho hace 9 años ya que todavía yo leo la palabra del Señor. Muchos me critican en la iglesia, los hermanos, y me dicen que yo soy anticuado, que yo no veo televisión. Yo no veo televisión. Yo no tengo televisión. Yo tengo la Biblia. Yo la Biblia la leo todos los días. Yo creo que yo he leído la Biblia creo que varias veces ya. Los 66 libros, aunque no me lo he engavetado todo, pero sentir pasión por la palabra de Dios, por aprenderse la palabra del Señor. Jesús dijo que vayan por el mundo a predicar la palabra. Nosotros no podemos ir vacíos. Sí. Cuando una persona siente deseo de predicar la palabra, escuche, cuando una persona siente deseo de predicar la palabra, se esfuerza más a leerla, a escudriñarla, para poder transmitírsela a la persona, para poder enseñársela. Que cuando usted sale a un lugar y están hablando algo que no tiene nada que ver con lo que está establecido en la palabra, usted le dice, mire, no, la Biblia dice en tal y tal cual o tal libro de que Jesús dijo esto, dijo lo otro, porque cuando usted va a leer la palabra, primeramente orar y buscar el texto que usted va a leer, lo que usted va a leer, y concentrarse en ese texto. Capítulo 3, usted va a leer ese texto varias veces. Si usted quiere leerlo varias veces, lo lee. Okay. Y llega un momento. Es una forma de aprender o de crear el hábito, o una forma de estudio de la palabra, leer el versículo más de una vez. Exacto. Eso nos ayudaría. Exacto. En ese sentido. Exacto. Ok. Algo que usted dijo es tener que algo que a usted lo motivó a tener esa pasión por la palabra del Señor, es la pasión por las almas. Entonces, hay muchas preguntas que yo me hago, y a veces le digo al Espíritu, revélame, dime qué es lo que me hace falta, porque para mí es importante que las vidas vengan a Cristo. Para mí es importante, y sé que la única forma de que el ser humano pueda ser transformado es a través de la palabra, ¿verdad? Y yo, investigando sobre el tema, copié unas cuantas cosas, leí, y había un señor que decía que muchas veces la falta de esa pasión es porque muchos de nosotros no ha experimentado las bondades de Dios en nuestras vidas. Y yo le decía, Señor, pero yo he experimentado tus bondades. Yo más que nadie sé lo bondadoso, lo bueno, lo maravilloso que tú eres. Entonces me analizaba, me criticaba yo misma. Yo decía, entonces no es verdad lo que siento, o realmente no he experimentado esas bondades, porque no siento esa pasión tan profunda por tu palabra. Otra cosa que él decía era que no habíamos experimentado el perdón de nuestros pecados. Yo decía, no, Señor, pero ahí yo sé también que tú me has perdonado, primero porque yo te he confesado como el Salvador de mi vida, o sea, y tú me has lavado, tú me has limpiado, y yo me siento ser salva por ti. Entonces eso tampoco puede ser un impedimento para que yo tenga pasión por tu palabra. Y otro que él decía también era que los creyentes no habían como valorado el sacrificio de Dios en la cruz del Calvario, y que por eso como que no le prestábamos
esa atención de vida. Y yo decía, bueno, él está hablando, pero aquí yo veo que él está hablando de personas que no conocen a Dios. No de nosotros que ya le conocemos. ¿Sabe algo? Yo he tenido, de verdad, he tomado la palabra con mucha responsabilidad, la Biblia. Le he tomado de verdad. Para nosotros poder entender lo que es la Sagrada Escritura, para poder predicarla, en mi caso, la pasión que yo siento por la palabra de Dios, por predicar la palabra, por estudiarla, es algo que viene de lo más profundo, porque yo conocí al Señor. No sé, déjeme yo quitar... Esto es en vivo. Sí, esto es en vivo. Yo sé que podemos buscar, investigar antes de predicar la palabra. Por ejemplo, hay texto bíblico que Jesucristo menciona, cosas con las que los judíos se relacionaban. Yo mismo leía la palabra, la leía, me engavetaba muchísimos versículos, pero entonces llegó un momento en donde yo tenía que ya profundizar en ella, buscar el contexto de por qué Jesús decía esto, por qué en aquel tiempo se hablaba en parábola, por qué decían aquello, lo otro. Y yo empecé a investigar que antes de yo poder preparar un mensaje con la ayuda del Espíritu Santo, yo no voy a decir, por ejemplo, Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo. No. Nosotros tenemos que buscar, primeramente con la ayuda del Espíritu Santo, profundizar el por qué Juan dijo ese texto, que Jesús dijo que de tal manera amó Dios al mundo. No, vamos a ver, vamos a buscar el contexto, vamos a hablar del amor. Yo tengo una manera de predicar. Por ejemplo, vi una persona predicando antes de salir con un megáfono. Esa persona estaba mandando a las personas para el infierno, que si no se arrepienten, lamentablemente se van para el infierno. Y yo le decía a la hija mía, pero esa no es la manera de transmitir el mensaje. Este hombre no está metido en la palabra, no está leyendo. Tenemos que predicar el amor. Tenemos que predicar a la persona, confrontar a la persona, pero también buscarle la salida. Exacto. A los problemas. Exacto. Usted le dice, mira, tú estás en esto, estás en aquello, pero yo te tengo la salida. Ahora bien, predicar, leer la palabra, yo siento mucha pasión por ella. Diariamente yo no tengo momento. Yo la palabra, yo sí tengo en mi montacarga. Sí, mi montacarga, yo me bajo el montacarga, cojo para allá atrás, para el almacén. Anhelo, o sea, y yo leo desear, porque, por ejemplo, yo estoy en casa y puedo estar acostada viendo televisión. Difiero mucho de usted. A mí la televisión me encanta. Aparte de la presencia del Señor y de estar sumergida en su presencia, es algo que me relaja. Cuando tengo ese tiempo, saco mi tiempo para ver cosas, claro, que sean educativas para mí. No claro. Soy bien selectiva en lo que veo. Pero sí es algo que a mí me gusta. Si estoy en casa y tengo el tiempo, lo hago y saco ese tiempo. Pero, por ejemplo, yo puedo estar viendo una película, una serie, lo que sea, y llega un momento que el Espíritu Santo me dice, apaga el televisor y vete a orar. Sí. ¿Verdad? Eso pasa. Pero no pasa conmigo decir, apaga el televisor y ponte a leer la palabra. Y ponte a leer la palabra. Claro. Entonces, yo a veces le digo, Dios mío, pero ¿qué es lo que pasa? Y yo realmente digo, a veces me quedo, ay, Señor, déjame terminar la película o déjame terminar la serie. No. Apágala. Y tengo que apagar la televisión, poner música y conectarme con la presencia de Dios en ese tiempo. Entonces, es como algo que a mí particularmente me llama a mí misma. Y yo digo, Señor, pero yo quiero sentir eso por tu palabra, porque yo la leo y en el tiempo que saco para leer mi Biblia, como le dije, todos los días yo pongo todo, mi música, saco mi libreta, oro al Espíritu Santo, que me sean reveladas sus verdades a través de su palabra, y en ese momento lo hago. Pero se me hace como usted dice, que usted todo ahí, 24/7 con su Biblia, leyendo la palabra, que desea que haya un momentito, un espacio para conectarse con la palabra. Te decía ya una hermana, yo le digo a una hermana de la iglesia que es adoradora, la conocemos, Sori Guerrero. Uh-huh. Yo le digo a ella, siempre le hago mención a ella, en el ministerio, cuando yo la invito, o a darle parte a la iglesia, yo le digo a ella, yo la invito a predicar, yo la pongo, ¿tú vas a predicar? Sí, usted va a predicar porque la salmista predican. Claro. Y las salmistas tienen que leer. Vuelvo y les repito, cuando sentimos pasión por predicar la palabra, salir a predicar la palabra, tenemos que llenarnos de ella, de verdad. Porque hay personas que se paran en un lugar y usted le entrega un micrófono
y no saben lo que van a decir. Cuando entran al escenario no saben lo que van a decir. Ahora, cuando una persona está llena de la palabra, que estudia la palabra, que siente pasión por ella, entra al escenario, no tiene miedo escénico, toma un micrófono y cuando entra, el Espíritu le pone y recítame este verso. Sí. Recítame este verso. Mira cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Ahí se fue el temor. Ahí hay un control. Entonces Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y lo que en él habitan, porque él afirmó sobre los mares. Eso yo lo hago, pero yo quiero hacerlo como lo hace usted, por ejemplo, que usted dice y dice el texto. En Corintios tal 13 dice esto y esto y esto. Pero como yo se lo aprende, porque de yo memorizarme las palabras. La palabra lo hace. Sí, yo lo hago. Porque fluyo, porque yo la leo mi palabra. Y en un momento determinado, dependiendo en el ambiente donde esté, esas palabras llegan a mí y van de acorde con lo que está pasando en el momento, con lo que el Espíritu Santo está ministrando en ese momento, o con lo que el Espíritu Santo le quiere ministrar a alguien, y el Espíritu Santo trae a mi memoria un versículo que mejor yo lo leí en la mañana o en la madrugada, pero el hecho de yo memorizarlo con todo y texto, no. O sea, son 2 o 3 que me sé. Mire, un texto que usted puede, cuando usted empiece a leer la palabra, orarle al Señor primeramente. Usted va a leer, por ejemplo, el capítulo 4 de Mateo, en donde Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el enemigo. Usted toma ese texto en el capítulo 4 y lo lee varias veces, o sea, y a través de él, el Señor se lo va a ir, usted se lo va engavetando. Incluso yo, por ejemplo, lo anota. Yo en mi cuaderno que tengo de anotar, yo pongo versículo del día. Por ejemplo, ¿verdad? Yo trato de, por lo menos ahora estoy leyendo los Hechos, ¿verdad? Me fui a los Hechos para tener como algo preciso, ¿no? Sí. Como decía el predicador el domingo, como decía el predicador el martes pasado, que él abría la Biblia y donde le caía, ¿verdad? Ahí él predicaba. Ahí él leía. Yo me gusta ir como en frecuencia, como el año bíblico. Exacto, más o menos. Yo en todo el tiempo que tengo creyente, lo confieso porque no me da vergüenza, he leído la palabra de Dios completa una sola vez. La he leído completa. Ahora sí la leo todos los días. Lo de leer el año bíblico sin procurar quitar el ánimo, lo hice y creo que lo terminé y después dije, la voy a leer completa, pero no dentro del año bíblico. ¿Por qué? Porque el año bíblico te obliga a leerlo rápido, sin detenerte, sin analizar, sin buscar, ni nada, porque tú quieres ir al compás de cómo van todos. Exacto, yo siempre, cuando a mí me dieron, yo visitaba normalmente la calle de los domingos por el trabajo, y Percy era que estaba pastoreando, y Maika Segura era que estaba llevando el año bíblico. Cuando termina diciembre de 2021, que en el 22 empezó la pandemia, fue. Sí, fue en el 22. Fue en el 20. Bueno, Pérsida me dice a mí, yo quiero hablar con usted, Henry. Y me llama por teléfono y yo estoy asustado. Yo le digo a mi esposa, Pérsida me está llamando a mí, yo sé para qué, porque ya el Señor me lo mostró. Para entregarme el año bíblico. Okay. El año bíblico me obligó aún más a meditar en la palabra. Porque eso es lo que hace el año bíblico, que te obliga a tú leerlo con frecuencia. Por ejemplo, Génesis, Éxodo, sí, vamos, Levítico, Número, Deuteronomio, sí, todo eso, Josué, Jueces. Y cuando yo empecé a yo leer la palabra y a tener que pararme en el púlpito allá y recitar por los capítulos que iban. Entonces yo empezaba a dar un resumen del capítulo 1, del capítulo 2 daba un resumen. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces ya en el capítulo 2, cuando Dios formó al hombre, el polvo de la tierra, y yo daba un resumen. Y desde ahí yo me fui enamorando más de la palabra. Empecé a preparar bosquejos antes de que es muy importante los bosquejos. Sí. Empecé de noche a leer, a preparar el año bíblico, lo que yo iba a exponer desde el lunes. Y empezaba lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, engavetarme, para luego yo soltar la palabra. ¿Por qué? Porque hay algo muy importante. Cuando usted se para
hay personas que se paran en los púlpitos, se toman menos tiempo que una persona que va a leer. Vamos a leer un versículo de la palabra. Ahora, cuando usted tiene el control, cuando usted tiene engavetados versículos que el Señor se lo ha puesto a usted, el Señor ahí mismo se lo trae a colación. Recítelo. Entonces, ya usted no tiene que buscar la palabra. Usted tiene que yo me paro en el púlpito a veces y yo digo, entonces me tomo más tiempo y en un minuto yo digo tantos versículos en un minuto, detrás de otro. Sí, yo me sorprendo. Yo digo, wow, pero ¿cómo que él lo hace? Sí, lo hago y lo hago así porque yo antes de subir al púlpito a predicar, yo le oro a Dios, le presento un ayuno al Señor, porque lo que el Señor quiere es que nosotros le presentemos, nos humillemos ante Él antes de llevar la palabra. Los discípulos de Jesús le dijo, miren, cuando ustedes estén presentándose delante de las autoridades, tranquilos, no se preocupen. No se preocupen por lo que ustedes van a decir, porque el mismo Espíritu Santo le va a poner lo que usted va a hablar. Entonces, el hábito de leer la palabra de Dios es muy importante en la vida del cristiano. El cristiano, yo pienso que el cristiano que no lee la palabra de Dios es un cristiano débil. Es un cristiano que en cualquier momento es presa fácil del enemigo. Es presa fácil. Yo, por más que yo quiera soltar la palabra, la Biblia, se me hace difícil. Yo toda la noche me acuesto a las 12, 11, desde que yo ceno, me tiro a la cama, cojo la Biblia, leo texto, voy y busco la historia de por qué Jesús dijo eso, voy a la historia a ver qué era lo que pasaba en ese tiempo. Entonces ya para yo poder predicarle, decir, bueno, Jesús decía esto y decía aquello, hablaba del grano, hablaba del trigo, hablaba de la cizaña, de todas esas cosas. Y la persona la entienden, la pueden digerir con más facilidad. Yo he optado también, como estoy en casa ahora, que cuando leo, ¿verdad? Por ejemplo, como le decía que estaba leyendo Hechos, viendo la tele y en YouTube, ¿verdad? Uh-huh. Busco Hechos y ellos me dan toda la referencia. Si hay un versículo que me marca o me habla, yo busco predicadores o personas exacto, que prediquen de ese tema. No, porque te dan un poquito más de claridad y eso me ha ayudado un poquito y también como que me motiva, porque hay cosas que a lo mejor leyendo no la entiendo, pero cuando escucho a alguien decir o opinar, dar su opinión, entonces como que tú te aclaras y dices, pero mira, fue por esto que se dijo, o fue por esto que el Señor dijo aquello. Y dijo, exacto. Entonces eso me está ayudando un poco a yo sentirme como así, como un poquito más animada. Sí, mira, Yudelka, por ejemplo, en el Instituto Bíblico me ayudó bastante el Instituto Bíblico. Okay. Yo te invito al Instituto Bíblico. Yo lo terminé. Sí, lo estoy trabajando en mi mente. Sí, hay parábola en la Biblia, hay parábola, metáfora, hay analogía. Sí. El instituto nos enseña lo que es hermenéutica, interpretación, usos y costumbres de la tierra bíblica. Cosas que pasaban, hay personas cubrir sus pies, cuál es el significado de cubrir sus pies, cuál es el significado de conocer o llegarse a la persona. Cubrir sus pies tiene que ver con lo que es hacer sus necesidades, que está en la Biblia. Bueno, cuando Saúl estaba persiguiendo a David, que es que David lo quería matar, que lo encontró de espalda, él estaba haciendo sus necesidades. Entonces en la Biblia usted ve que hay unos textos que dicen cubrir sus pies, que tiene que ver con lo que es hacer sus necesidades fisiológicas, conocer. Hay muchas cosas, texto en la palabra en la misma Biblia, que la malinterpretan. O sea, hay personas que toman la palabra, la Biblia, la malinterpretan, la predican y no saben lo que dicen. Entonces, la pasión que yo sentí, la responsabilidad, yo le voy a dar responsabilidad a la palabra, porque es a Dios que yo le voy a predicar. Yo no puedo pararme en un púlpito, no puedo pararme en un lugar a decir cosas que no entran en la palabra, sacarla de contexto, la Biblia, porque yo estoy parado dentro de muchos predicadores, de personas cristianas. Por ejemplo, yo predico en la iglesia. Anteriormente yo me tomaba una pastilla para predicar en su inicio, para el miedo escénico, para el temor, para el miedo, porque eso es algo natural. ¿Y qué van a decir mis pastores? ¿Qué van a decir la iglesia? Yo siempre me enfocaba en eso. Yo, no, pero espérate. No, es que yo no puedo estar en eso. Yo le voy a pedir a Dios. Y entonces, ¿qué hice yo? Me sumergí en la palabra. Escudriñaba la palabra día y noche. Y cuando voy al libro de Génesis, de cualquier libro de la Biblia, y veo eso, no, yo dejo de leer ese texto y voy al contexto. Digo, ¿por qué se dijo esto? Antes de leerlo y exponerlo. Entonces, el hábito de leer la palabra de Dios no solamente
Que yo leí 2 textos, yo leí 3 capítulos ahora. Yo leí 4 capítulos ayer. No. Leer la palabra es escudriñarla. Ver qué es lo que verdaderamente Jesús quiso decir con eso. Hacia dónde nos va a llevar. Pablo dijo que las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Entonces, para poder nosotros tener esperanza, saber por qué Dios nos da esperanza a nosotros, nos da promesa, es necesario escudriñar la palabra, meditar en ella. Yo le aconsejo a usted, porque usted es conocedora de la palabra, y usted es una salmista, porque a usted yo le invité a predicar, y usted predicó, llevó un buen mensaje en el libro de Génesis, capítulo 1, verso 25, que no me olvido, que le predicó a los caballeros. ¿Se acuerdan? Que creo que vamos a orarle a Dios para abrirle una invitación. Amén, para unos martes de esto, para que usted vaya. Es importante, usted es adoradora, pero la adoradora son salmistas y son predicadoras. Sí, predicamos a través de... Exacto, Nancy Amancio, muchísimas. De la adoración. Esa es la adoración. Sí, porque la gente todos casi entendemos que cuando se habla de predicación, se habla solamente de poder exponer a través de un mensaje, pero no, las canciones, la adoración es parte de una prédica. O sea, Dios, tú utilizas la palabra del Señor en la adoración. Pero algo que me llamó la atención, que tú decías, y era que uno de los motivos más esenciales para tener esa pasión por leer la palabra es tener la pasión por las almas. Entonces, lo que nos están escuchando, mujeres de Dios, hombres de Dios, tenemos que analizarnos si realmente tenemos pasión por las almas, a ver si eso es lo que nos falta para poder tener pasión por leer la palabra, por conocer la palabra de Dios, porque esas son sus verdades para nosotros, sus promesas. Entonces, creo que como creyentes, como hijos de Dios, como mujeres del Señor, como hombre de Dios, aparte del tiempo de oración, aparte del tiempo de la intimidad, aparte de la pasión por la presencia, debemos preocuparnos por sentir esa necesidad imperante, por lo menos para mí. Créame que lo es hace un tiempo, y oro al Señor, y Dios conoce mi corazón, porque necesito sentirme tan apasionada por la palabra del Señor como me apasiono por su presencia y como me apasiono por estar en ese tiempo de intimidad con mi Padre, ¿no? Pero ha sido para mí, de verdad, si soy sincera, ha sido una lucha permanente. Permanente. Ustedes no saben cuánto. Y por favor, no me digan, pero mira la sierva que se para ahí todos los domingos. No, estoy siendo sincera. Como le decía, leo mi palabra todos los días, trato de hacerlo, porque entiendo que es una de las disciplinas principales de todo creyente, y el conocer su palabra, el conocer sus verdades, pero yo necesito algo más, necesito amar la palabra de Dios, y aparte de eso, sentir esa necesidad en mí, como yo no puedo estar sin beber agua. Mire, Yudelka, antes del día de Pentecostés, o el día de Pentecostés ya la palabra estaba, o antes estaba la palabra, porque él envió profetas y lo hizo con su palabra. Entonces, a Ezequiel, ¿qué le dijo a Ezequiel? Cómete el rollo. O sea, el rollo tenía que ver con los papiros, que era la Biblia. Ese fue el primer nombre que recibió la palabra de Dios. Tenía que comerse el rollo. Se escribían en pergaminos, en papeles que se hacían de las plantas. Había unos árboles especiales, ¿verdad? Y esos árboles se tallaban y se hacía todo un proceso. Era un proceso, y en ese material, después que estaba terminado, pues se escribía la Biblia, y se le llamaba papiro. Entonces, le dijo a Ezequiel que se comiera el rollo. Y vete y háblale a la casa de Israel. Ellos no son pueblo duro, vete, háblale. Entonces Ezequiel se comió el rollo. Y fue fue dulce como la miel. Verdaderamente. Entonces, el último pastor que predicó en la campaña estaba hablando del Espíritu Santo y la palabra, pero él enfatizaba mucho más en el Espíritu. Sí, él decía que es imposible leer la palabra de sin Dios el Espíritu Santo. Si no invitamos al Espíritu Santo que nos acompañe, porque a través del Espíritu Santo que vamos a recibir las verdades y la revelación de la palabra de Dios. Entonces también esa era otra cosa que yo me pregunté, decía, Señor, pero
yo siempre lo hago, invito al Espíritu Santo que me acompañe, y de hecho sí me ha pasado, porque como te decía, hay momentos en que yo tengo que cerrar la Biblia, buscar mi mascota que tengo siempre conmigo y comenzar a escribir lo que Dios o el Espíritu Santo me revela a través de un texto, porque ministra mi vida y tengo que detenerme, pero aún me pasa eso, que no es casi siempre, pero cuando me pasa, pues yo lo anoto todo, el versículo, lo que me llega, la meditación, todo lo pongo ahí y he escrito mensajes. Yo tengo mucho bosquejo ahí, que el día que me diga Dios, Jehová, por algo tú me lo estás dando y por algo yo lo escribo. Mire, todo. Cuando me toque ya no tengo que estar, que déjame ver, no, yo me voy a ir a ese cuaderno que tengo y de ahí voy a elegir uno, claro, ¿verdad? Claro. Pero aún así yo siento que me falta esa pasión. Todo es la dedicación, Yudelka. Todo es a lo que usted el deseo que usted sienta. Dice la palabra que Él pone en nosotros el querer como el buen hacer. Y le dijo a Josué, esfuérzate, sé valiente. Entonces, muchas de las cosas que están pasando ahora mismo en la vida del creyente es la falta de la búsqueda. Y para nosotros poder comunicarnos con Dios, para nosotros poder hablar con Dios, aparte de la oración, es la palabra. Sí. Es con la palabra. Cuando nosotros leemos la palabra, nosotros estamos hablando con Dios. Verdaderamente. Dicen mucho que la palabra, que la Biblia es una filosofía especulativa. O sea, la Biblia es la historia del pueblo de Dios. Entonces, para nosotros poder ser personas diferentes en este mundo y transmitirle las verdades, las virtudes de Dios al mundo, tenemos primeramente que llenarnos de su palabra y dedicarle tiempo a la palabra de Dios, porque es que muchos cristianos andan por ahí descarriados, que se apartan, porque dicen, no, yo estaba leyendo la palabra, pero que dedícale tiempo a ella, dedícale tiempo, no importa que tú no lo entiendes, Dios te va a dar te va a dar entendimiento. Yo todos los días le pido al Señor, en la madrugada, que me dé sabiduría y entendimiento. Yo no quiero más nada de Dios. La Biblia dice que busquemos el reino de Dios primeramente. Yo estoy buscando el reino de Dios, lo que Dios me va a dar, le va a dar a usted, Él se lo va a dar por añadidura, pero primeramente tenemos que buscarlo a Él. Amén. Hay que crear ese hábito de leer la palabra verdaderamente. Si podríamos enumerarlo, o sea, de su experiencia, para darle, verdad, pequeños tips a nuestros hermanos que nos están viendo, que nos van a ver, ¿cómo sería? O sea, número 1, crear el hábito. ¿Cómo lo creo? Leer todos los días, tomar un tiempo, sacar un momento, un espacio, 1 hora, media hora, 15 minutos. ¿Cómo iniciamos? Mire, para aquellos que no han creado el hábito, pero que anhelan y quieren tener, ¿verdad?, esa conexión con la palabra de Dios. Y segundo, ¿cómo lograr tener esa pasión? ¿Cómo lo hacemos? Si primeramente, la palabra de Dios, en mi caso yo la leo porque leo versículos cuando tengo tiempo, porque es que me apasiona. Pero el que está iniciando a lo que es la lectura de la palabra, reconocemos de que hay personas que por el trabajo, las ocupaciones, no pueden leer la palabra, no pueden dedicarle tiempo. Ahora bien, hay un espacio muy importante para el creyente, que es cuando está en su hogar, en la comodidad de su hogar, en su habitación, cuando no tiene ningún tipo de preocupación. Ya usted empieza a crearse un hábito a leer la palabra a partir de las 8 o 9 de la noche. Yo voy a leer la palabra, voy a empezar a leer, voy a tomar 2 horas para leer la palabra a partir de las 9 de la noche. Mis hijas cenaron, mi esposa está viendo televisión, ya nadie me va a llamar, ya yo voy a dedicarle tiempo a la palabra. Cuando usted dice, yo voy a leer la palabra, en la mañana hay personas que no trabajan, que tienen su propio negocio, pero aún así tienen ocupaciones. Yo la leo en la mañana, me encanta. Yo como soy amante a las rutinas de ejercicios, hago todos mis ejercicios, ¿verdad? Antes de eso tenemos un tiempo de oración en la cual usted también nos acompaña. Me voy a hacer mi rutina y cuando regreso, después, ¿verdad?, de acomodarme, bañarme y todo lo demás, preparo mi desayuno, que me encanta. Y ahí en ese tiempo, mi desayuno y los 2 desayunos. La Biblia la pongo ahí, incluso subo fotos a veces en mi perfil y en la página de ese tiempo, porque me encanta mi desayuno y la Biblia, ¿verdad? O me cierro en mi cuarto. O sea, para mí es súper fácil hacerlo en ese tiempo, 8:30, 9 de la mañana. Sí, como estoy en la casa. Antes lo hacía entonces en hora de la madrugada, después que
que todo el mundo dormía en casa, yo salía a la sala sola y leía la palabra del Señor. Pero como le decía, es así, o sea, es como haciéndome obligándome, sí, ¿no? Claro, porque claro. El año bíblico, de hecho, en la iglesia lo llevan cada año para motivar al hermano para que la lea. Para que la persona crea en el hábito pero también. si usted observa en la iglesia, es un poco lo que llevan el año bíblico. Sí. Hay hermanos que leen la Biblia particularmente. Ahora bien, crear el hábito de leer la palabra de Dios tiene que salir del corazón del hermano. Disponerse, porque nosotros nos disponemos a comer y a nosotros nos falta, no se nos obliga y bebemos agua. Entonces, ¿qué pasa? Crearse el hábito de leer la palabra es como cuando usted no se lo puede olvidar bañarse, hacer todos sus quehaceres. Eso es un hábito. Yo mismo a varios hermanos le he ayudado, me he sentado con ellos. De hecho, voy a compartir con un hermano que me estuvo hablando de eso, que él quiere ser parte del ministerio, quiere predicar la palabra, y nos vamos a sentar el viernes para ayudarle unos cuantos tips de cómo él tiene que meditar en ella, leerla, no solamente leerla, escudriñarla, porque vuelvo y repito, yo amo más la palabra, no solamente por aprender a leerla, sino escudriñarla. ¿Qué es lo más importante? Número 1 es sacar un tiempo. O sea, sí, claro. En tu agenda decir de 7 a 8 si estás en la casa en la mañana, o de 8 a 9 de la noche, buscar un tiempo. Eso sería lo primero. Lo segundo sería entonces, más que leerla con el entendimiento de escudriñar, no leerla por leerla. No leerla por leerla, porque mire, es distinto. El segundo. Exacto, es distinto a un periódico. El segundo. El periódico, ¿para qué yo lo leía? Yo leí el periódico para recibir informaciones, para ver las informaciones de lo que acontecía en el país diariamente. Exacto. Eso es el periódico. Pero el periódico es muy diferente a la palabra, porque es que la palabra es la Biblia es la palabra de Dios. Sí. Y nosotros si nosotros queremos sanar nuestra alma, sanar nuestro espíritu, que el Señor restaure nuestra vida, nuestra familia, nosotros nos sumergimos en ella. El Señor ve la disposición de nosotros. Ahora, muchos de los que andan por ahí, que usted lo ve con debilidad, son personas que no tienen el deseo de leerla. Dice la palabra que Jesús conocía a todos los hombres, nadie podía dar testimonio del hombre, y hay que tener mucho cuidado con eso. El Señor desde los cielos, dice la palabra en Proverbios 16, 15, verso 3, que los ojos de Jehová están en todos los lugares. Entonces, nosotros como cristianos creemos que Dios no está observando nuestro estilo de vida, que nosotros estamos haciendo. Y el Señor nos dejó las armaduras. Y una de las armaduras es la palabra. Es la palabra, que con la palabra Jesús fue llevado al desierto para ser tentado por el enemigo. ¿Y con qué fue que enfrentó al enemigo? Fue con la palabra. Jesús dijo, escrito está. Fue con la palabra. Aunque el enemigo quería confundirlo, porque el enemigo sabe. Sí, lo sabe. Entonces, crear el hábito de leer la Sagrada Escritura, hermano, es algo muy importante en la vida del cristiano. Yo les invito a todo aquel que verdaderamente se siente con ese deseo de aprender, de predicar la palabra, de salir a llevar la palabra. Yo les invito que le dediquen tiempo, que sean perseverantes, que tengan paciencia, porque Dios está ahí. Y solamente hay que pedirle dirección al Señor, solamente hay que pedirle sabiduría a Dios, que Él es el único que la da. Que yo no me sé un versículo, no. Es que cuando usted lee la Biblia diariamente, cuando usted siente amor por la palabra de Dios, llega un momento en donde usted se va a llenar tanto de ella que los versículos van a salir así solo, que usted le va a recitar solo, que usted le va a hablar a un hermano cuando lo ve con un vaso de agua, o le va a decir con un vaso de agua sucio, le va a decir, mira, Jesús cansado del camino, se sentó y una mujer samaritana le habla del agua y le recita el verso y le habla de eso, pero está en la Biblia eso. Entonces es algo muy importante, a mí me gusta, yo no dejo de leer la palabra. Yo leo la palabra 24/7. Yo me gusta. Es digno de imitar. Yo de verdad celebro su vida al Señor, le bendigo. Amén, la gloria sea para Dios. Porque Él es una de las personas que cuando yo le veo, le escucho en mi iglesia, predicar de la palabra de Dios, y aún Él no vaya a predicar, cuando Él dirige
Esas palabras están ahí. Amén, la gloria sea para Dios. Esos versículos fluyen y él hace de un momentito, de 5 minutos, una predicación de un solo texto. O sea, él no dice nada sin poner la palabra del Señor, pero él lo dice con todos los detalles, dónde se encuentran, qué quiere decir, por qué lo dijeron, por qué, si fue Pablo que habló, por qué lo dijo, si fue Jesús, por qué lo dijo. Es un gran conocedor de la palabra del Señor. Amén, y por eso Dios. Quise tenerlo conmigo en este tiempo y en este espacio. Amén. Porque de lo bueno se aprende. Amén, de verdad que sí. Y yo le digo al Señor, en mi iglesia hay personas que aman la palabra de Dios y la manifiestan de una manera tan hermosa. No solamente él, tengo otros líderes de mi iglesia y yo cuando los escucho le digo, Señor, yo quiero de eso, yo quiero de lo que tiene Henry, como Eliseo. Yo quiero lo que tiene Eliseo, que también es otro hermano que tenemos en nuestra congregación, a nuestro hermano también es Jeremías Martínez, Jeremías, no me puedo poner Samuel Reyes, Ramón Hinojosa, que también es otro son caballero líder de mi iglesia, que tienen poco tiempo en el evangelio, pero tienen un conocimiento amplio de la palabra de Dios, que son dignos de imitar y de celebrar, de verdad que sí. Entonces, este tema lo quisimos traer porque realmente queremos que tu mujer o hombre de Dios que no va a escuchar por este espacio, pues despertar en ti el anhelo, el deseo, el interés de la palabra del Señor, que no solamente seamos oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra. Sino hacedores y conocedores de la palabra del Señor, porque creo que es una parte y una herramienta necesaria para este tiempo. Muy importante. Y debemos irnos preparando porque dice la palabra. Me corrí porque estoy delante de alguien que es verdad, porque a veces decimos dice la palabra y no sabemos realmente si lo dice, pero para este tiempo se van a levantar falsos profetas y nos van a engañar. Y dice que aún los escogidos nos van a engañar, y si no estamos, miren, profundizado en esta negrita hermosa que tengo aquí, ¿verdad que sí? Pues podemos ser fácilmente engañados y burlados. Entonces no podemos permitir eso. ¿Por qué? Porque ya tenemos mucho tiempo y conocemos la verdad. Eso que tú mencionas, eso que tú mencionas sobre el respeto a la Biblia, hablaste de la presa, esa presa fácil. Ya. En mi caso, yo mismo, es importante leer la Biblia. ¿Por qué? Porque hay se han levantado muchos falsos profetas, muchos engañadores, que le están hablando cosas que no están en la Biblia. Cuando usted no tiene conocimiento de la palabra como cristiano, usted no es presa fácil del enemigo, de cualquier persona. Yo le dije a un varón una vez, varón, ¿usted quiere desayuno? Le dice un muchacho que si quiere desayuno, él le dice a él, no, yo estoy ayunando. De eso hace ya como 10 años. Y yo, después que él se fue, lo llamé y le dije, varón, ¿qué tiempo usted tiene en el camino del Señor? Yo tengo 3 años. Yo, varón, usted sabe que el ayuno es algo íntimo con Dios. Es una relación entre usted y Dios. Si acaso se lo puede decir a su esposa, pero es algo que usted le está presentando a Dios, algo, no un sacrificio, es algo por agradecimiento. Es usted atenerse de cosas para entrar en comunión con Dios. El ayuno no se le dice a nadie. Entonces, ¿eso es bíblico? No decírselo a nadie, o sea, claro, eso es bíblico. Digo porque yo tengo conmigo a veces, yo le preparo el desayuno y le digo, mi amor, pero tú no te desayunaste, y él se queda mirándome así. Ya es que cayó todo. Y no me quiere decir. No le quiere decir. Entonces yo le digo, ok, pero sería poder llamarlo, como Sierva, usted dice. Jesús dijo que cuando ayunéis, no sea como los austeros, que ayunan para ser vistos por los hombres. Cuando tú ayunes, pásate un pañito, hazte algo en la cara, mira, para que no muestres de que tú ayunes, porque tu Padre que está en los secretos te va a recompensar en público. Entonces, eso es así. Bíblico. Entonces, mis amores, es un placer, Henry. Amén. Dios te bendiga para mucho. Dios. Bendiciones. Gloria Mujeres de Dios, hombres de Dios, les animamos desde acá a leer la palabra del Señor, a crear ese hábito, como decía nuestro hermano Henry, buscar una hora, un tiempo, un espacio adecuado para leer la palabra, pero más que leerla, también escudriñarla, buscar ayuda de otros libros, ¿verdad? Claro. Usar las redes también, que es importante. Ahí vamos a encontrar muchas personas de Dios, muchos hombres de Dios y mujeres de Dios que tienen conocimiento y nos pueden ayudar, siempre tomando en cuenta de
escucharlo todo y retener lo bueno, ¿sí? Así mismo. Amén. Así que bendiciones, Gloria fue un placer. Dios le bendiga mucho. Amén, Dios bendiga. Bye, bye.